Hoy es jueves, agosto 12 del 2021. Damos gracias al Señor y le damos la bienvenida a nuestro invitado, al pastor Josué Sarabia desde El Salvador. Pastor, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos. Le entregamos el tiempo, bendecimos su familia, su casa, su congregación y un saludo para su esposa y para su hija. Bendiciones, bienvenido. Amén. Gracias, hermanas, hermana Iliana, cada uno de los que están en este momento en la línea de batalla. De verdad, un saludo grande a sus pastores, un abrazo a toda la iglesia, ¿verdad? Faro de luz. Que Dios pues les bendiga poderosamente y que les recompense por mantener la antorcha encendida todos los días, porque es un sacrificio extra también cuando cambiamos de horario, ¿verdad? Eh, por diferentes actividades. Pero yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en el Salmo capítulo 51. Eh, Esa es una palabra que puede animarnos a nosotros a comprometernos cada día más con el Señor. Una palabra que el rey David estaba pasando por un momento difícil. Como todo ser humano, estamos expuestos a fallar, pero si hay algo que podemos ver en todo esto, es que Dios nos ama bastante para no abandonarnos. El Salmo 51, versículo 1, vamos a leer del 1 adelante. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. El versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El versículo 11 y 12 dice: no me eches delante de ti y no me quites o no quites de mí tu Santo Espíritu. Y termina esta frase: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Hemos estado nosotros meditando bastante en esta palabra, y es que hemos escuchado muchas veces cuál ha sido el proceso que David está enfrentando en este tiempo mientras estaba llevando esto. Una etapa difícil porque David se sentía confrontado, había sido confrontado por el mismo Dios. Recuerde de que esto está reflejado en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Está reflejado 11 y 12 estamos ahí. Porque es cuando David viene, se le ocurre no ir a guerra, ¿verdad? Se le ocurre quedarse dormido al pobre muchacho. Y era, dice, durante todos los reyes estaban en campaña, mientras andaban en la conquista. Entonces, en ese proceso, hermanos, comienza David a pasar este proceso y ve a una hermosa mujer mientras se pasea por la terraza, un varón que se levantó bien tarde, o sea, estaba descansando. No hay de malo nada en descansar, hermanos. La parte de la responsabilidad de un líder, cuando comienza a faltar, es cuando comienza el enemigo a invadir territorio, que comenzamos nosotros a darle, decimos acá en El Salvador, cancha libre, ¿verdad? Y en esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, estamos hablando del salmista, estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios, pero que cayó en el adulterio. Entonces, los cristianos tenemos varias razones muy importantes para tener gozo en nuestras vidas. Hay muchas cosas que podemos ver nosotros en la vida, que podemos hacer
por ejemplo, el estar despiertos a esta hora, el poder estar respirando también en este tiempo, hermano, por la etapa que están viviendo, es una parte que nosotros deberíamos de agradecer al Señor y tener gozo, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos está dando salud. Mis hermanos, hay aquí en El Salvador tenemos, yo no sé, en Estados Unidos ahorita, pero en El Salvador tenemos hospitales llenos y no solamente por la enfermedad, hay diversas cosas que están pasando en el mundo y son tiempos para poder mejor estar a cuentas con el Señor y no perder nuestro gozo, el gozo de la salvación, el gozo de no tener al Espíritu de Dios con nosotros, porque podemos llegar a una etapa nosotros de obstinación, podemos llegar a una etapa de no sentir gozo, de poder estar en la casa del Señor y no tener gozo. Así que lastimosamente hay muchas personas que han perdido el gozo en sus vidas. Hay personas que viven angustiadas, hay personas que viven llenas de amargura. ¿Cuál es la razón? Perdieron el gozo de la salvación. Permitieron que la serpiente se paseara en medio de sus corazones y eso les llevó a perder el gozo de la salvación. Estamos hablando nosotros de un pecado de adulterio y nosotros los cristianos muchas veces somos muy, pero muy sagaces y a veces el enemigo nos tienta a engañarnos a nosotros mismos porque tendemos a clasificar el pecado. El pecado siempre es pecado. Usted y yo lo clasificamos porque hay cosas que nunca lo hemos hecho. Entonces, pero cuando nosotros tenemos una práctica de un pecado, ya no lo vemos tan grande de repente. Y es porque dentro de nuestra misma vida se ha metido lo que es esta moral relativa, ¿verdad? Hay cosas que parecen que son malas, pero que son buenas, decimos nosotros. Hay cosas que son buenas, también decimos nosotros, y que parecen malas. Pero yo quiero llevarte a esta parte, que como ustedes, como hijas de Dios, como hijos de Dios, no debemos, hermanos, perder el gozo de la salvación. Y lo que el rey David nos está mostrando es parte de su vida, de su corazón. Entonces, primeramente, la pérdida de la salvación tiene sus inicios. El inicio de la pérdida en este caso, hermanos, es la pereza física y espiritual. Los reyes salen a campaña, salen a conquista, pero el rey manda a sus líderes. El rey manda a su líder nada más, a su general del ejército, y él se queda en casa. Una de las cosas que ha sonado tanto, ¿verdad? En este tiempo, bueno, que ha sonado tanto aquí en El Salvador, era quédate en casa. Pero mientras estábamos en casa, llegó una etapa donde yo llegué a sentirme como aburrido, ¿verdad? Ya de tanto estar encerrado y Señor, ¿y qué más? ¿Qué más? Porque no tenemos culto. Comenzamos nosotros la etapa también de oración, comenzamos etapa de transmitir, de predicar en línea, pero tendía también a haber una parte de pereza espiritual, de pereza física. Entonces, la pereza física te hace muchas veces justificar lo que es el cansancio, te hace tener mucho sueño, te hace tener mucha hambre y te hace mostrar una actitud de indiferencia en los diferentes puntos donde te tienes que encontrar con Dios. Mientras haya lugar para divertirse, no hay pereza. Mientras haya un lugar donde tú la vas a pasar bien, se va la pereza. Porque nuestra carne y nuestro espíritu tienen una lucha. Entonces, acá donde nosotros tenemos que estar alerta. Y esta mañana yo te felicito por estar alerta. Mira, esta mañana yo te felicito porque
Yo sé que probablemente luchas con el cansancio porque hay personas que llegan a casa a las 10 de la noche, hay personas que llegan a las 12 de la noche y tienen que levantarse temprano para poder estar listos para poder emprender el siguiente día, una nueva etapa, un nuevo trabajo. Y hay que hacerlo, hay que trabajar, pero la pereza espiritual es impulsada, perdón, por la pereza física, que te dice, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué te vas a levantar? ¿Y por qué cambiaron el horario? Si yo puedo buscar quién me cambia los niños, yo puedo buscar quién me lleve los niños, pero el punto de estar en la línea de batalla es un punto que te favorece a ti, porque puedes pasar cualquier cosa en este tiempo. Puedes estar pasando aflicción, puedes estar pasando cansancio físico, puede ser que espiritualmente te sientes decaído, pero yo quiero que sepas también que detrás de ti en ese tiempo tienes al poderoso de Israel. La Biblia lo llama como Jehová Sabaoth, Jehová el dueño de los escuadrones celestiales. Él está contigo. Él está ahí en este momento peleando la batalla. Entonces la pereza nos dice, ¿para qué te vas a congregar? Mira, la pereza física nos lleva a tener pereza también espiritual y a tener una mente desocupada, una mente ociosa. Y hay un dicho por ahí que dice que la mente ociosa es el patio donde juega el diablo. Un cristiano que sabe que tiene que orar, pero que no ora, le está dando vía libre al enemigo. Y esto es lo que pasó con David. David conocía la presencia del Señor, pero David decidió tomarse un tiempo porque pensó que no le iba a afectar. Y hay muchas cosas que nos pasan porque nosotros pensamos que no nos va a afectar, porque pensamos que no va a pasar nada. Y en el momento que nosotros estamos y pensamos que no va a pasar nada, es cuando más se nos sorprende a nosotros. Es cuando más después lamentamos lo que estamos pasando. Pero el salmista permitió que quedara libre el espacio. El pastor, el líder, el hermano que componía salmos tan preciosos, el experto en el arpa, el que hacía que los espíritus malos huían al tocar esas cuerdas, al sonar melodías. Ese hombre estaba pasando por una etapa difícil. El adulterio, el pecado le hizo perder el gozo de la salvación. ¿Por qué perdemos el gozo de la salvación? Lo perdemos por darle lugar al enemigo, por darle lugar a la pereza, porque dejamos que se apodere de esa parte. Mira, si bien es cierto, el pecado de David fue adulterio, pero la raíz del pecado es la fornicación, donde entran todas las aberraciones sexuales como la lujuria, el adulterio, las fantasías de aventuras sexuales, la masturbación, fetichismo, relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales con muertos. Algo tan famoso que se está dando en estos tiempos libremente. Antes era como a escondidas y la gente hoy está que quiere experimentar que los trillos, las relaciones entre personas del mismo sexo, cosas que pueden ofender la misma presencia del Señor, pero le dije al principio que también había cosas como el relativismo moral, que hay cosas que para nosotros decimos que están bien hacerlas, como por ejemplo, habemos personas que dentro de la iglesia el adulterio, la fornicación, el matar a alguien son pecados terribles, pecados con grandes, pero se nos es tan fácil mentir muchas veces, se nos es
tan fácil decir, oh, pastor, fíjese que no pude venir a la iglesia porque eh, había mucho tráfico. Entonces ya cuando iba llegando, pues dije, no, pues ya voy a entrar tarde, ¿para qué voy a entrar? Entonces, muchas veces se nos agarra en la mentira, muchas veces nosotros venimos y decimos, bueno, yo creo que no hay nada de malo robarle al que tiene más para darle al que tiene menos. Entonces la palabra del Señor nos habla y nos dice, no robarás, pero nosotros estamos clasificando muchas veces y creemos que una mentirita sencilla, que algo tan sencillo que $1 no le va a hacer falta a nadie. Y puede ser que no le vaya a hacer falta a la persona, pero el punto está en la acción. El punto está en que Dios quiere personas íntegras, personas que se guarden para el Señor. Entonces, el hombre que comete pecado, y como por ejemplo el pecado de la fornicación, adulterio, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que se autodestruye a sí mismo, porque el hombre peca contra su mismo cuerpo. Esto nos enseña 1 Corintios 6, 16 al 20, hermanas. Mire, nosotros a veces estamos en el error, decimos, ay, porque me tentó el diablo. Ah, porque el enemigo es astuto, hermano. Y le echamos siempre la culpa al diablo, pero en ningún momento se nos forza a pecar. Pecamos nosotros por voluntad propia. Nadie es inocente, dice la palabra del Señor. Nadie es inocente, no tener a nadie por inocente. Esta palabra es para que este día, si la serpiente ha andado por ahí navegando, queriendo hablarte, que consientas el practicar un pecado, te está seduciendo. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, reprende eso. Hoy es el día en que tú puedes decirle, no voy a cambiar la gloria de Dios. No voy a cambiar la unción del Espíritu Santo que tanto me ha costado levantarme a las madrugadas para poder estar perdiéndola en un momento tan corto de placer. Porque usted ya sabe que la paga del pecado es muerte. Pero permanecer en Dios es vida. No alejarte de Dios es vida. Y David dice que se estaba consumiendo. Mire, pero la persona que sabe qué es lo que ha perdido, dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Si hay una de las cosas que están pasando es que muchas personas en este tiempo saben lo que es pecado, saben lo que está afectándoles, pero no quieren tener una relación más cerca del Señor. Tienen miedo que se les sea confrontado. Y cuando son confrontados se quiebran fácilmente y culpan a quien sea, a quien sabía de lo que estaban pasando, de ese proceso en su vida. Pero no quieren confesarlo porque su carne les exige seguir deleitándose hasta que llegue el momento de comenzar a pagar consecuencias, de comenzar a pasar proceso de pago de facturas. Yo sé que cada fin de mes, sobre todo en los Estados Unidos, es tan fuerte, ¿verdad? Llegar a ese punto de pagar facturas, que hay que pagar seguro, que hay que pagar la casa, que hay que pagar que tantas cosas, teléfono y tanto, ¿verdad? Y que nosotros realmente, hermanos, no estamos en el camino de Dios por los beneficios, estamos realmente por el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Esa debe ser primeramente la convicción de cada uno de nosotros, pero David estaba con sus huesos abatidos. Yo no sé si tú alguna vez has pasado esta etapa, pero la etapa de pasar con los huesos abatidos es una etapa tremenda. Yo recuerdo una etapa muy terrible en la cual yo estaba atado, tenía un vicio oculto en mi juventud
Y ese vicio oculto me estaba consumiendo. Porque yo era líder en la alabanza, yo era líder en un equipo de jóvenes. Y el Espíritu Santo me confrontaba a mí, me confrontaba, pero yo solo callaba porque solamente Dios y yo sabíamos lo que estaba pasando. Hasta que llegó el momento en que tuve que confesar. No tenía nadie más a quien ir y fui y hablé con mi pastor, fui y hablé con uno de mis líderes también inmediato y le dije, esto está pasando y no lo puedo controlar. Siento que estoy perdiendo el gozo de mi salvación. Siento que si Cristo viene, yo no me levanto con él. Cuando tú llegas a la parte de confesar, entonces comienza la obra del Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor nos enseña que el que encubre sus pecados no prospera. También nos enseña a nosotros que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquí hay algo bien importante. El Señor dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pidamos perdón y se nos será perdonado. Pero si tú ves aquí el salmista, estaba reclamándole algo al Señor, estaba pidiéndole algo al Señor. Le dice, no, hazme oír gozo y alegría para que se recreen los huesos que has abatido. David estaba pasando por un momento porque cuando se le fue confrontado por el profeta Natán, y le puso la historia, la anécdota, ¿verdad? De la ovejita, el hombre pobre, el hombre rico que sacrificó la oveja del pobre para poder dársela, que se la comiera el visitante. ¿Quién era el visitante? El visitante, hermanos, hermanas, era ese deseo que vino a la mente y se introdujo en el corazón. Y el David dijo, bueno, yo soy el rey y puedo mandar a llamar a quien sea. Cualquiera que sea tu posición, no se te olvide que sobre ti, por más alta que sea la posición, sobre ti está Dios. Y el único que tienes que agradar es a Dios. Job dijo en Job 31:1 dice, y hice pacto con mis ojos. Tenemos nosotros que hacer pacto con nuestros ojos. No hablo, hermanos, enfocándome nada más a lo que tiene que ver con adulterio, con fornicación, con pecados sexuales. Tenemos que hacer pacto con nuestros ojos porque a veces también somos compradores compulsivos. No somos buenos administradores de lo que Dios nos regala. Entonces nosotros tenemos que hacer pacto con nuestros ojos y decirle, Señor, cuida mis ojos. Este día cuida mis ojos de lo que van a ver. Cuida mis ojos porque nosotros, hermanos, cuando vamos por la calle, cuando vamos manejando, cuando estamos en algún lugar, en una tienda, nosotros tenemos a veces diferentes puntos de vista. Hay percepciones muy diferentes. Una cosa es lo que está ocurriendo y otra cosa lo que nosotros creemos haber visto. Entonces, cuidemos y digámosle al Señor, Señor, dame la sabiduría para que realmente yo pueda ver lo que tú quieras que yo vea. Otra de las cosas en este caso, sí, Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 27, habla acerca de lo que es el adulterio de la mente y del corazón. Cosas por las cuales tú y yo tenemos que cuidar nuestras vidas. Dice de la siguiente manera, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que vea a una persona y la desee, y aquí habla ya del deseo de poseer algo que no es suyo, le pertenece a alguien más o usted ya está comprometido, pero usted desea a esa persona
dice que ese momento comete pecado y tenemos que guardarnos de los deseos del corazón. Que el deseo del corazón sea agradar a Dios. Y si hay una persona que tiene este tipo de fantasías sexuales en su mente y piensa que no le está haciendo daño a nadie, yo quiero decirle que quien estás contristando es al Espíritu de Dios. Estás contristando a lo que es el poder maravilloso que Dios nos ha dejado, al Consolador. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Este no es un mensaje para acusarte en ningún momento. Ese es un mensaje para animarte. Ese es un mensaje para que tú puedas decir, el Señor me está hablando a tiempo. El Señor sabe el proceso que estoy pasando. Tal vez en este momento estás pasando por un proceso donde el enemigo te está confundiendo, donde el enemigo te está hablando a través de amistades. Hay personas que están en este momento cayendo en la trampa con los mismos compañeros de trabajo, con superiores de trabajo, y tienes que cuidarte porque eres templo y morada del Espíritu Santo. David descuidó su devoción con Dios. No descuides tu devoción con Dios. ¿Por qué causas entonces nosotros podemos perder el gozo de la salvación? Por permitir que el pecado dé a luz en nuestra vida. Por permitir que la concupiscencia tome el control de nuestras vidas. Nosotros debemos de pedirle al Señor que por favor nos guarde hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que decirle, Señor, guárdame, porque el Señor está a las puertas de su retorno. Y el Señor dice en su palabra que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. No es tiempo de jugar así soy o no soy. Tienes que definir de qué parte estás. Y si estás en este tiempo pasando un momento de angustia porque estás en un proceso de restauración, yo te digo, cobra ánimo, porque si has confesado tu pecado, la palabra del Señor nos enseña que tu pecado ha sido perdonado, mi pecado ha sido borrado. Otra cosa que puede pasar y que puede robarnos el gozo de la salvación es por darle lugar al diablo. Y dice, hay un versículo que dice acá, y no deis lugar al diablo. Entonces, muchos que conocen el evangelio y saben que es verdadero y aún así se rehúsan a llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque le damos lugar al diablo. ¿Sabe que a veces nosotros decimos esta parte? Porque son cosas bien sencillas. Yo así soy, decimos nosotros. Así soy y así me quiere el Señor. O sea, como quien dice, ya llegamos a la excelencia. Yo soy la excelencia. Ninguno de nosotros estamos en la excelencia. Todos en este momento estamos en proceso para poder llegar al reino. El Señor nos tiene en este momento en proceso. Y hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia, si perseveramos hasta el fin, solamente el Señor sabe si llegamos a la excelencia. No podemos decir, nosotros, es que yo así digo las cosas, porque las cosas se dicen así, decimos, crudas como deben de ser, pero la palabra del Señor dice que debemos de hablar con amor, considerando a nuestros hermanos. Estas son cosas bien sencillas que tienen que ver con nuestro carácter, que tienen que ver con nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen el espíritu, eh, un espíritu de, ¿cómo se llama este muchacho? Ay, se me escapa el hijo de David. Dice que era hermoso, era precioso de los pies a la cabeza, Absalón.
el espíritu indomable de Absalón. ¿Sabe qué es lo que pasa? Queremos los beneficios del reino. Queremos la bendición, la protección, la salud de parte de Dios, pero somos ingobernables. No nos gusta rendirle cuentas a nadie. Eso nos puede llevar al fracaso, hermanos. Nos puede llevar a nosotros a perdernos la gloria del Señor. Vamos a ir finalizando esto, hermano, porque muchos tenemos aquella falsa esperanza y decimos, ojalá el Señor me permita convertirme más adelante. Ojalá el Señor me dé una oportunidad y aunque sea agonizando, le voy a decir, Señor, perdóname. Yo siento que ese es un pensamiento bien falso que le hemos creído a Satanás. Dice en Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios sabe a lo que estamos atados. Dios sabe qué es lo que nos roba el gozo de la salvación. Entonces, y asumimos erróneamente que la salvación está en nuestras manos. Es cierto, el Señor te ha dado salvación, pero debes de perseverar hasta el final para poder ganar, para poder cruzar la meta. Un atleta no recibe una medalla por quedarse en el lugar donde comenzó la carrera. El atleta recibe la medalla por cruzar la meta. Entonces, aquí es donde yo quiero animarte. No importa si tú ves que vas corriendo con todos unos y que sientes que tú vas caminando despacio. Deja el proceso de los otros y enfócate en el tuyo. Asume tu puesto en lo que en este momento estás enfrentando. Aprende, por favor, a sonreír. Aprende a amar como Cristo nos ha amado. Pero nosotros hemos entrado en un proceso bien tremendo donde hemos aprendido a sonreír y a saludar como lo hace el mundo. Hemos aprendido a ser hipócritas entre nosotros mismos. Ay, hola hermano, hola. Dios le, ay, he estado orando por usted, hermanito. Bien. Hermanos, el Señor nos enseña a nosotros que por esta causa también viene la ira de Dios. Perdemos el gozo porque contristamos al Espíritu Santo. Si hemos perdido el gozo, entonces la casa de Dios no será un atractivo para nosotros. La palabra del Señor, la Biblia, no será un atractivo para nosotros. Si hemos perdido el gozo de la salvación, servir en los ministerios de la iglesia va a ser fatigoso y va a ser aburrido y una pérdida de tiempo. Eso es lo que el diablo te está vendiendo. Tanto que te critican y todavía seguís ahí. La gente ni agradece lo que tú haces. ¿Para qué quieres que te agradezcan por lo que te va a servir a ti para la eternidad? Tú estás sembrando, tú sigues sembrando, que el Señor sabe de qué manera va a recompensarte, sea aquí en la tierra, pero tenlo por seguro que tu plan de retiro está en el reino de los cielos. Para allá vamos, pero mantente, asegura tu lugar. No pierda el gozo de su salvación. Hay gente que dedica semanas enteras para poder estar en ayuno y oración, pero lastimosamente en un segundo pierde todo. Perdió el gozo de la salvación. ¿Sabe que yo he aprendido en este proceso? Es que hemos sido nosotros, el enemigo constantemente está provocándonos, constantemente te está provocando, porque ¿sabes por qué te provoca? El enemigo no le gusta verte feliz, verte con el gozo de Dios. Por eso está acechando con las tentaciones para que caigamos en el pecado. Las pruebas alrededor pueden agobiarnos y pueden llevarnos a nosotros e incluso también a querer perder el gozo de la salvación, porque tras una prueba viene otra y nos está lloviendo sobre mojado muchas veces. Pero yo quiero que sepas esto, que el Espíritu Santo está allí para poder consolar, que el Espíritu Santo, si has caído, está para levantar.
El salmista, después de que entra en el proceso donde el niño que había nacido en adulterio, dice que pasó, que no comía, no se bañaba, no se ponía perfume, tenía su ropa de silicio porque decía, quizá Dios se va a arrepentir de su decisión. Pero cuando el niño murió, entonces entendió y dijo, bueno, esto era lo que Dios quería. Se bañó, comió y lo trataron quizás de loco. Estás loco. Hoy cuando debes de estar de luto es cuando ya te bañaste, ya te perfumaste. Dijo, el hacerlo, el ponerme de luto, no lo va a traer de regreso. Él no puede venir a mí, pero yo sí voy a él. Y una de las cosas, hermanos, que yo quiero que usted pueda entender es que se nos es muy difícil poder comprender lo que Dios hace. Siempre se nos ha dicho que cuando la Biblia guarda silencio, nosotros también debemos de guardar silencio en esas partes. Pero humanamente nosotros somos muy cuestionadores. Cuestionamos a Dios por todo. Yo quiero invitarte para que no cuestiones más a Dios, sino para que le dé gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Yo no estoy en pecado, puedes decir. Gloria a Dios. Mantente ahí. El que está firme, mira que no caiga, dice la palabra. Te animo para que este día vivamos una vida consagrada al Señor. Esperémoslo como si este día es el día que el Señor regresa por nosotros. Amén. Oramos en este momento. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por cada uno de los que están ahí. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y nos has bendecido. Me has confrontado a mí con tu palabra. Yo sé que has traído bendición para muchos, Señor, y estás bendiciéndoles en este tiempo. Ruego por este ministerio, Señor, de mujeres, para que siga impactando más naciones, para que siga impactando más corazones y que se cumpla, Padre eterno, como en Hechos dice que los que habían de ser salvos, Señor, eran añadidos cada día más y más. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Si alguno está pasando un proceso en este momento de restauración, yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda mantenerse cerca de él, que él pueda sentir tu presencia, porque no hay cosa más terrible, Señor, que sentirse solo, que sentirse lejos de tu Santo Espíritu. Haz oír gozo, Señor, en los huesos abatidos. Haz, Señor, que las personas que han pasado por procesos terribles puedan alegrarse, Señor, en este tiempo. Que el gozo de la salvación les sea devuelto a los que están pasando momentos difíciles en este tiempo. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, hermana Iliana. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Gracias por permitirnos estar en este tiempo con ustedes. Amén, amén. Bendecimos su vida, Pastor Josué. Gracias por esa preciosa palabra, una palabra que nos trae ahora en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, que pensemos, que meditemos en lo que el Señor nos ha entregado. No hay nada por casualidad. Aquí hay varios hermanos que el día de ayer estábamos en una clase hablando acerca exactamente de lo que usted nos está predicando. ¿Por qué Dios nos repite las palabras, las cosas? Es porque Él sabe qué es lo que necesita su pueblo. Iglesia, el pastor dijo una palabra que es una realidad, pecado es pecado. Muchas veces creemos nosotros que señalamos a aquel, al otro. Mire, examinémonos primero nosotros para que si el día de hoy el Señor venga, tengamos esa certeza de salvación, esa certeza de que nosotros nos vamos con el Señor. La palabra dice, muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos nosotros que estamos bien, pero tenemos que examinarnos y ponernos a cuentas con el Señor, porque su palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda,
sino que todos lleguemos al arrepentimiento y que lleguemos a ese momento precioso de salvación y de vida eterna con nuestro Salvador y nuestro Redentor. Bendigo su vida, pastor. Gracias por esa preciosa palabra. Gracias por bendecirnos. Saludos a su esposa, a su congregación. Que el Señor les guarde y les bendiga poderosamente. Todos los proyectos y planes, por ahí estuve viendo algunos proyectos, planes que tienen, y yo sé que el Señor les va a sorprender de una manera poderosa, entregándole las finanzas y todo lo que ustedes están pidiendo para poder ensanchar ese territorio que Dios les ha entregado. Bendiciones, pastor.